de poder estar esta mañana con ustedes. Sí, el gusto es nuestro porque queremos analizar y que usted también nos dé cuenta de este flagelo que golpea a la sociedad, que es la trata de personas, que en los últimos tiempos, seguramente producto de la pandemia y también ya que los escolares, porque ya no se pudo realizar las clases presenciales, el servicio educativo se vio obligado pues a adaptarse a la virtualidad, y siempre hay personas que se pueden aprovechar de esta situación, porque tenemos la información que más de 800.000 niñas y niños recibieron mensajes con contenidos y ofertas sexuales a través de internet en estos últimos 4 años. Por favor, ¿nos puede ampliar esta información? Por supuesto, Lizardo. Nosotros como institución desde el año 2018 venimos haciendo un estudio longitudinal sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos niños, niñas, adolescentes y cuál es la percepción de los padres frente a ello. Es así que el director Ricardo Valdés, en la ponencia que tuvo en México, hizo mención de uno de estos resultados, que es justamente en lo que nos llama mucho la atención, que son más de 800.000 niños los que en algún momento de su vida, aun siendo menores de edad, han estado expuestos a solicitudes involucradas a temas de sexuales que pedían algunas personas detrás del uso de alguna de las plataformas en Internet. Entonces, esta cifra es la que nos alarma. Asimismo, nosotros podemos ver de que estas se han logrado mediante encuestas que hemos realizado con IEP, pero también podemos mencionar que serían cifras que podrían ser aún mayores. Y lo que sí también nos llama la atención es que si vemos a nivel de denuncias, no hay muchos casos que llegan a nivel de poner en conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones. Y eso tiene que ver por el desconocimiento, por el miedo o porque se considera que al ser una solicitud vinculada a situaciones de explotación sexual en línea, no hay una violencia directa hacia la persona porque no ha habido nada tangible que la haya dañado físicamente. Sin embargo, se desconoce que el daño psicológico es igual de grave que el daño físico, y esto también es una situación que nosotros tratamos de hacer que la población conozca y que cuando reconozcan este tipo de situaciones las pongan en conocimiento de las autoridades y no las dejen pasar, porque así como hay un agresor que involucra a niños, niñas, adolescentes en este tipo de delito o que los vuelve víctimas en este tipo de situaciones, pueden haber muchos otros, y al no poner nosotros una denuncia siguen siendo los niños, las niñas, los adolescentes potencialmente víctimas todo el tiempo, ¿no? Estar en un riesgo permanente o siendo víctimas de estos agresores de manera continua. Ahora, en las redes sociales, doctora, se ha encontrado entonces una herramienta más, ¿no? Para que estas personas tratantes puedan captar a los menores, seguramente mediante necesidades que puedan tener los jóvenes, ¿no? Que puede ser una necesidad económica, una necesidad laboral, y también han introducido incluso, porque muchos jóvenes, niños y niñas, están en el internet, en los juegos, en los videojuegos, y es ahí donde se aprovechan, ¿no? Así es, Lizardo. Lo que ha pasado es que el Internet, si bien es cierto, es una herramienta muy importante para el desarrollo de las personas y especialmente de niños, niñas, adolescentes, durante la pandemia, más allá de prestarse para un uso sano y adecuado, también se ha prestado para poder trasladar a los agresores sus estrategias de acercamiento a los niños, a las niñas, a los adolescentes, siendo la población más vulnerable. Entonces han utilizado diversas plataformas como las redes sociales, donde muchos de los chicos y chicas publican su información personal, sus estados emocionales. Entonces uno no lo ve eso riesgoso. Sin embargo, estos son elementos que utilizan estos agresores para ganarse la confianza, acercarse. Una vez que logran esa confianza, solicitar información que tenga contenido sexual y luego chantajearlos solicitando más. Y si ellos no acceden, les ponen un poco en amenaza que las van a publicar, que se las van a trasladar a algún familiar.
Entonces, los niños, las adolescentes siguen facilitando este tipo de información por estos miedos. Y finalmente el objetivo de estos agresores es sacarlos de su entorno seguro y poderlos trasladar a espacios donde ellos concreten situaciones ya específicas y directas de explotación sexual, de trata de personas o inclusive de violencia sexual. Y uno dice, bueno, ya esto se da a través del uso de estas redes sociales, de estas plataformas. Los videojuegos lamentablemente también se han prestado para este tipo de acercamientos. Entonces, uno que veía un espacio de juego inofensivo, de una relación más vinculada a una estrategia del juego, lo que han hecho estos agresores es hacerse pasar por otros chicos o chicas de la misma edad del jugador y finalmente se acercan. Y una vez que logran la confianza mediante el juego, luego piden un acceso más directo a través de otra red social o del teléfono de la persona y terminan concretando situaciones de explotación sexual, de trato, violación, como mencioné, ¿no? Ahora, es importante en todo caso el trabajo que tienen que hacer las autoridades, instituciones comprometidas a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, tener la información oportuna y también la captación muy importante en esta labor de prevención, especialmente cuando se intenta reducir el riesgo que corren los menores de edad. En este sentido, ¿cómo está trabajando, por ejemplo, CHS Alternativo, doctora? Nosotros trabajamos en diferentes niveles. Primero a nivel de autoridades para que puedan estas autoridades mejorar las leyes, las normas, los reglamentos que de alguna manera controla tanto a las empresas que facilitan este tipo de servicios, pidiéndoles de que tengan controles parentales y que se los puedan ofrecer a los padres y los padres sepan cómo lo pueden utilizar y cómo esto puede proteger a sus hijos. Por otro lado, mejorar las leyes para poder sancionar con penas mucho más altas a estos agresores y por otro lado, brindarle una atención integral a la persona que de alguna manera ya fue víctima de este tipo de situación. Eso es a ese nivel. Al nivel de la población en general, lo que tratamos es de diferentes espacios poder hacerles llegar esta información sobre la importancia de conocer los riesgos y peligros que existe en el uso de las diferentes redes sociales, videojuegos o plataformas de Internet. Hacer responsable el uso de sus hijos o hijas o menores de edad en casa que son protegidos por estos adultos. Porque una cosa es poderles dar acceso al uso del Internet, pero este acceso debe ser supervisado, no es el simple hecho de entregarle un aparato tecnológico y dejar que el niño, la niña o el adolescente explore sin tener el conocimiento de los riesgos y peligros a los que se enfrenta. Y eso es responsabilidad de nosotros, los adultos. Y por último, trabajamos también con niños, niñas, adolescentes, facilitándoles información y dándoles herramientas para que ellos y ellas puedan saber cómo protegerse. Nosotros tenemos unos videos ilustrativos y aplicativos que les llamamos redes seguras, donde los chicos y chicas pueden ingresar y a través de esto saber cómo configurar sus redes sociales para que su información no sea del todo pública, sino tenga un límite de acceso por las personas que no conocen, porque el riesgo está que cuando nosotros ponemos información en redes sociales, esta si no tiene los controles es pública y cualquier persona tiene acceso y entre esta cualquier persona están los agresores que la utilizan en favor de poder acercarse para otro tipo de beneficio que buscan, ¿no? Y ahora, ¿de qué manera se puede trabajar también en los colegios, ¿no? Pues ya hemos vuelto a la presencialidad, por ejemplo, capacitar a los maestros para que mediante ellos puedan también prevenir, ¿no?, a los escolares, orientarlos, es muy importante ello. Sí, olvidé mencionarlo que el otro nivel de trabajo que tenemos nosotros es con los operadores, que bueno, nosotros les llamamos operadores, pero son los diferentes profesionales y tomadores de decisiones, desde los directores de los diferentes ministerios que les compete la educación, el cuidado y la protección de niños, niñas, adolescentes,
así como también en las personas que están directamente en el trabajo diario, cotidiano con los niños, niñas, ¿no? Por ejemplo, con estos tomadores de decisiones organizamos capacitaciones, ya sean virtuales o presenciales, que puedan estar los docentes y puedan ellos recibir la información para luego trasladarla a sus alumnos. Entonces, es importante, por ejemplo, la escuela, porque si bien es cierto, como usted menciona, ya hemos vuelto a la presencialidad, pero lamentablemente seguimos viviendo en una pandemia y cada vez que se dan 2 o 3 casos en un colegio por el tema del COVID, todo el colegio vuelve a la virtualidad. Entonces, el riesgo es permanente y la información tiene que ser constante para evitar que se dé este tipo de situaciones en los niños y en los adolescentes, ¿no? Ahora, en nuestro país, por ejemplo, ¿en qué regiones son donde se han presentado más casos? Hay zonas seguramente más vulnerables, ¿no? Bueno, es Lima, porque también está la mayor cantidad de población concentrada aquí en la región. Igualmente tenemos en Cusco, en Madre de Dios, reportes de casos. Arequipa es otra región donde se reporta mucho casos de niños, niñas y adolescentes expuestos a este tipo de situaciones. En realidad, a nivel nacional existe el riesgo, es bastante alto. Lima, por la cantidad de población, obviamente se nota un poco más. Sin embargo, vuelvo a mencionar de que el no presentar denuncias por parte de los padres o de los propios adolescentes que han estado en este tipo de riesgos o han sido víctimas de estas situaciones, hace a que no tengamos información real ni cuántos casos ni cuántas personas han sido afectadas de manera directa. O sea, las cifras que hablamos son sobre los riesgos, los miedos, los peligros que hacen mención padres o adolescentes, pero en cifras reales de víctimas realmente no son muchas, pero nosotros creemos que hay muchas víctimas que no reportan este tipo de situación. Así es un tema a seguir trabajando multisectorialmente con diversas entidades, gobiernos regionales, los gobiernos locales, entidades dedicadas a los niños, ¿no? Porque hay que dar a conocer y sobre todo que los jóvenes, niños y niñas, adolescentes, sepan que la trata de personas es un negocio ilegal que lamentablemente no solo está creciendo en nuestro país, sino en el mundo entero, y a pesar de ello, como usted lo ha explicado, se carece de una estadística confiable que permita conocer el número de víctimas, lo cual hace más difícil combatir este delito. Muchas gracias por su participación en nuestro programa a través de RCR. Hemos llegado a gran parte del país. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muy amable. Por supuesto. Buenos días. Bien, hemos estado con Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, tratando este tema de la trata de personas, ¿no? Esta cifra que preocupa. Más de 800.000 niñas y niños han recibido mensajes con contenidos y ofertas sexuales a través de Internet en los últimos 4 años. Vamos a una pausa.